¿Qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Medicina por parte de la UNAM. El día de hoy hablaremos sobre funciones mentales. Por parte de la asignatura Introducción a la Salud Mental, somos el grupo 1133 y el equipo 5. A continuación, se presentan los integrantes que realizaron dicho video. Para comenzar, hablaremos sobre qué son las funciones mentales. El término surge de los estudios de Vygotsky, teórico ruso de la psicología educativa que, a partir de un enfoque histórico-cultural, distinguió dos tipos de funciones mentales: las inferiores, determinadas genéticamente y que resultan necesarias para la adquisición y desarrollo de las superiores, como resultado de la interacción con nosotros dentro de un contexto sociocultural. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, el neuropsicólogo y médico ruso Luria señaló que las funciones mentales superiores son aquellas que están generadas por las estructuras corticales propiamente. En la actualidad se llaman funciones mentales superiores a la atención, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, las emociones, la conciencia, el pensamiento y el razonamiento, así como las funciones ejecutivas. Las funciones mentales son el resultado de la actividad de células neurales que conforman el cerebro, el cual trabaja en tres bloques. El primero, de activación, bajo el control del tallo cerebral y el centro encéfalo. El segundo, de recepción, almacenamiento y comprensión de información, bajo el control de los lóbulos occipital, temporal y parietal. Y por último, el bloque de planeación, ejecución y evaluación de la acción, bajo el control del lóbulo frontal. Profundizando en lo anterior, tenemos que en el bloque de activación se encuentran estructuras como la formación reticular, diencéfalo, sistema límbico, regiones mediobasales, frontales y temporales. Asimismo encontramos funciones como el ritmo, vigilia-sueño, vida afectiva, atención y agresividad-pasividad. Para el segundo bloque de recepción, almacenamiento y comprensión de información, encontramos como estructuras parte posterior del cerebro, como lo es el lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Asimismo encontramos funciones como la gnosías, comprensión del lenguaje, esquema corporal, orientación espacial, cálculo numérico y memoria. Para el tercer bloque encontramos de planeación, ejecución y evaluación de la acción como estructuras la parte anterior del cerebro, es decir, el lóbulo frontal. Asimismo en funciones tenemos la expresión del lenguaje, pensamiento correcto, conducta voluntaria, praxias, aprendizaje, creatividad, por último, conciencia. Es de suma importancia mencionar que el tálamo es la estructura que ocupa de gran medida el diencéfalo y junto con la corteza cerebral desempeñan un papel muy importante en el análisis e integración de las funciones sensitivas, como es la auditiva y la visual. Forma parte del sistema somatosensitivo, además de colaborar en la percepción de estímulos mecánicos, térmicos y dolorosos. Su relación con la producción y el control de las funciones mentales es enorme. Hasta se puede señalar que casi todo el funcionamiento mental superior cuenta con la intervención de esta estructura, como son la atención, la conciencia, la emoción, el lenguaje, la memoria, la función ejecutiva, la planificación de la conducta y los movimientos, el aprendizaje y el pensamiento, así como las funciones básicas del cerebro, es decir, el ciclo de sueño-vigilia y el estado de alerta. Por lo tanto, las lesiones talámicas tienen un impacto desastroso en la vida de quien las sufre. Las funciones mentales. Las funciones mentales son aquellas que ponen en juego la capacidad de integrar un sistema de organización de la información perceptual, la rememoración del aprendizaje anterior, la integridad de los mecanismos córticos subcorticales que sustentan el pensamiento, la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. La corteza cerebral es el asiento anatomofuncional de las más importantes funciones intelectuales superiores. Esta integra funciones muy elaboradas como la memoria, el lenguaje, el razonamiento abstracto, la atención o actividades gestuales. Empezaremos por la atención. La atención es una función en virtud de la cual un estímulo o un objeto se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto.
Este se puede identificar en 3 etapas: el inicio o captación, el mantenimiento y el cese. E igualmente podemos tener algunas clasificaciones clínicas: el alertamiento, la atención focalizada, atención sostenida, atención alternante, atención selectiva y atención dividida. Más adelante hablaremos de ello. Pero ahora, ¿qué pruebas hacer para su exploración básica? La primera es dar un texto al paciente y solicitar que tache, por ejemplo, todas las letras R. También podemos hacer restas. Un ejemplo, restar 7 por vez a partir del número 70. E igualmente dibujos progresivos y en etapas. Las manifestaciones de esta índole se observan en compromisos prefrontales y parietales posteriores de distintas etiologías. Pasamos con la memoria. La memoria es la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas. En otras palabras, es que seamos capaces de incorporar, almacenar y evocar de forma clara y efectiva. Igualmente tenemos etapas: la etapa de aprendizaje, la etapa de almacenamiento y la etapa de recuerdo. Para la evaluación clínica podemos evaluar la memoria inmediata. En esta se recita una serie de dígitos lentamente y en 1 minuto se le pide al paciente que las recuerde. Para la memoria reciente, se le dicen 5 palabras no vinculables y después de 5 o 10 minutos se le pide que le repita. Por último, la memoria remota o a largo plazo se extiende a periodos más o menos lejanos de la vida del paciente. Otra pequeña clasificación de la memoria, la anterógrada y la retrógrada, que nos pueden detectar las incapacidades de recordar los sucesos acaecidos antes y después de un trauma. Y también podemos ver que el aprendizaje está muy ligado a la memoria. El aprendizaje es este proceso de adquisición de información nueva o de patrones nuevos de conducta. Es un cambio en el estado de un sistema producido por la experiencia y se refleja en el comportamiento. Y por último, el lenguaje y habla. Este es un código de sonidos o gráficos que sirven para la comunicación social entre los seres humanos. El médico general puede encontrarse ante 4 situaciones de alteraciones del lenguaje y el habla: la afasia, la confusión, delirio, demencia, la disartrias o anartrias y la afonía, disfonía. Y para poder evaluarlos clínicamente podemos hacer 4 cosas. La expresión verbal. En esta, el paciente expone su lenguaje espontáneamente y el médico debe valorar el número de palabras y valor gramatical y semántico. En segundo lugar, la comprensión verbal. Esta se evalúa a través de las llamadas pruebas de designación, que consisten en señalar objetos designados por el explorador. La tercera es la exploración del lenguaje escrito. Se indica la copia de un texto a un diario y escritura dictado de esta palabra o frase. Y por último, la cuarta, la exploración de la comprensión de la lectura. El médico puede constatar cómo ejecuta las órdenes escritas y la explicación verbal sobre una lectura determinada. Ahora pasamos a las funciones mentales inferiores. Estas funciones se relacionan con la capacidad de las especies, con la determinación genética y se encuentra representada en actos reflejos y la conducta producida en un contexto específico. Algunas de las funciones mentales inferiores son motoras, auditivas y visuales. Estas se ubican en lugares específicos y concretos de la corteza cerebral, lo cual permite inferir que su funcionamiento es de naturaleza básica, a comparación de las funciones mentales superiores, que tienen una distribución interconectada formando una red integrada. Y en la evaluación clínica de estas funciones mentales podemos encontrar en las motoras evaluación de fuerza muscular, coordinación motora o de marcha y equilibrio. Las auditivas, una audiometría, pruebas de discriminación auditiva y evaluación del procesamiento auditivo central. En las visuales sería la prueba de agudeza visual, campo visual y percepción visual. Ahora vamos a hablar un poco de las funciones mentales que se dan durante el desarrollo en la infancia y la adolescencia. Cabe recalcar que para estudiar las funciones mentales debemos basarnos en el área de neurociencias, que a su vez va a tener ramas importantes que van a estudiar de diferentes formas al cerebro, desde la neurofisiología, la neuroeducación, que abarca áreas de aprendizaje y cognitividad, la neuropsicología, la neuroquímica, entre otras que se muestran en esta presentación. Parte del proceso de enseñanza y aprendizaje es conocer que estos dos están asociados y van de la mano, y durante la infancia y también la adolescencia, el desarrollo de las funciones mentales va a tener una estrecha relación con la maduración del cerebro, específicamente en el lóbulo frontal y otras conexiones de estructuras corticales y subcorticales.
Entre procesos mentales del cerebro vamos a tener variaciones y conceptos que van a ser sumamente claves. Existen muchos más, pero entre ellos los más importantes son la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento. Las diferentes regiones del cerebro van a desarrollarse en distintas velocidades a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, en particular sobre funciones ejecutivas, y estos cambios van a ser de suma importancia sobre el funcionamiento cognitivo desde la niñez. Estos procesos clave, cabe recalcar, que caracterizan las relaciones humanas e identifican a los seres humanos como seres sociales capaces de desarrollar un componente empático, un comportamiento que sea comprensivo y que relacione las emociones de los demás para facilitar el aprendizaje cooperativo. Las funciones ejecutivas van a ser funciones que se van a desarrollar de forma secuencial y curvilínea durante diversos periodos sensibles que van a ser entendidos como ventanas de tiempo y van a tener una plasticidad cerebral que va a estar incrementada y va a posibilitar así el funcionamiento ejecutivo, promoviendo y estimulando adecuadas experiencias. Incluyen habilidades cuyo objetivo principal es facilitar la adaptación de las personas ante las nuevas situaciones y tienen en cuenta el desarrollo óptimo de las capacidades para que sean primordiales durante un adecuado aprendizaje desde la infancia temprana. Las funciones cognitivas van a estar asociadas con el razonamiento, la memoria, la toma de decisiones, el lenguaje, entre otras que se muestran aquí. A partir del primer año de vida se empiezan a realizar funciones ejecutivas, donde el sistema es menos intenso y tiene menor grado de activación. A partir de los 5 y 8 años de edad se produce un mayor desarrollo de la función ejecutiva y es importante la detección precoz de posibles déficits que se pueden encontrar en esta. Entre los 9 y los 14 años va a haber una flexibilidad cognitiva, una resolución de problemas y la memoria de trabajo continúa evolucionando y tomando decisiones arriesgadas sin anticipar consecuencias. En este periodo, la discrepancia toma un papel importante por las consecuencias potencialmente negativas de conducta y las opciones que toman los adolescentes bajo situaciones emocionales. Durante esta etapa forma mucho el papel de la autonomía y la autorregulación. Las funciones mentales de la edad adulta. Comenzamos con la velocidad de procesamiento. Se refiere a la capacidad de procesar información y reaccionar a esta a nivel cognitivo y motor. Existen 3 teorías que explican la disminución de esta. La teoría del elentecimiento general menciona que el cambio afecta por igual a las funciones superiores. La teoría del dominio específico dice que el elentecimiento es igual para todas aquellas tareas dependientes de un mismo dominio. Y finalmente, el modelo de proceso específico propone que el grado de elentecimiento no varía entre tareas y dominios, pero sí entre procesos cognitivos. Atención y orientación. Existen diferentes tipos de atención y orientación, algunas son afectadas y otros no. En la atención selectiva no ocurre un deterioro en el envejecimiento, mientras que en la atención dirigida o focalizada, la atención dividida y la atención sostenida, sí ocurre un deterioro en el envejecimiento. Con respecto a la memoria, se define como la capacidad de adquirir, retener y reproducir con un fin la información. La memoria inmediata no sufre un deterioro en la senectud al igual que la memoria remota. Sin embargo, la memoria de trabajo sí, debido a su complejidad. La memoria de largo plazo es mayor en la explícita que en la implícita. Y la memoria prospectiva igualmente disminuye con la edad, siendo esta la más afectada. Las funciones visoespaciales, visoperceptivas y visoconstructivas engloban todas las habilidades necesarias para percibir adecuadamente el medio y utilizar las referencias espaciales para actuar. Ocurre un déficit menor y tardío en la función visoperceptiva que en la visoespacial, y la función visoconstructiva se ve afectada principalmente en edades avanzadas, aproximadamente a partir de los 80 a 85 años de edad. Por último, el lenguaje es la capacidad para mantener un vocabulario, un razonamiento verbal y una comprensión de discurso, el cual se mantiene a edades avanzadas. En el lenguaje léxico, los adultos tienen más dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Con respecto al discurso narrativo, se presentan mayores dificultades para comprender y producir discursos. Finalmente, en la sintaxis, hay dificultades de comprensión,
repetición y uso espontáneo de oraciones complejas. Del mismo modo, vamos a hablar acerca de la teoría de la mente. Primero tenemos que saber a qué se refiere esta teoría. Es la capacidad para comprender y percibir las conductas, sentimientos, intenciones, emociones, creencias o pensamientos de otras personas. Esta es una teoría la cual se va formulando desde que somos niños, mientras vamos formándose y adaptándonos a nuestro entorno. Esto con el fin de tener conocimientos suficientes sobre nuestras emociones en base a las experiencias. Esta teoría fue planteada principalmente por Premack y Woodruff, pero fue estudiada por distintos autores con el paso del tiempo para su investigación e implementación en las ciencias médicas, como es nuestro caso. Esta teoría se divide en varias subteorías, si se puede decir de esta manera, la cual vamos a ver la de la simulación, que me gusta mucho ya que se divide en dos visiones. Primero, la visión introspeccionista. Esta es una simulación que requiere su primera instancia y indispensable ser consciente de todos los sentimientos. Esto ya que si no somos conscientes de estos no podremos tener idea de cómo la gente va a reaccionar o sentirse ante distintas situaciones en las que se vean reflejados. Es necesario llevar una comparación entre ambas personas, ya que como sabemos cada cabeza es un mundo, por lo cual va a ser diferente la reacción de una persona a otra en distintas situaciones. Como tal, la versión imaginativa es la contraria a esta, ya que en esa visión imaginativa no es necesario como tal tener conocimiento de todas las emociones para haberlas experimentado antes, ya que uno mismo se ve así como en los zapatos de los demás y intenta pensar qué es lo que haría esa persona en base a lo que él sabe. Esto como tal no refleja 100% lo que la otra persona sentiría, ya que son de cierta manera estímulos que no son como tal reales y pueden ser hasta fingidos. También está la teoría modular, la cual sugiere que en el cerebro existen de manera innata conjuntos de mecanismos con bases neurales fijas. Esto ya que la información es muy específica para ser captada, por lo cual cada capacidad cognitiva tiene su función y de manera autónoma, veloz y automática. Alan M. Leslie considera esta actividad mentalista como una que empieza a desarrollarse desde la infancia y la divide en tres mecanismos. Uno es de que sabe que el niño desde pequeño sabe que existe y que es consciente y autónomo él mismo. La segunda dice que los niños se dan cuenta de que las personas son capaces de tener metas y objetivos. Y la tercera es que saben que las personas tienen actitudes para conseguir estas metas y objetivos. Simon Baron Cohen postula el modelo de lectura mental, en el cual la comprensión de la mente se desarrolla en varios mecanismos, los cuales es la intencionalidad, en la cual permite interpretar relaciones entre personas, entre objetos y deseos y objetivos. También la mirada, la cual que cumple funciones de detectar la presencia de los ojos, de compararse los objetos detectados se dirigen a uno mismo u otra persona u objeto. También de compartir, en la cual puede ser para varias personas, varios objetos o entre uno mismo. Cómo se va desarrollando esta teoría es muy interesante, ya que empieza a partir desde los 2 meses hasta varios años de vida. De 2 a 5 meses se identifica la mirada, voz y expresiones faciales como principales fuentes de información social. A los 6 meses se presta atención a los objetos que los adultos manipulan ante uno mismo. A los 9 meses, se presenta atención simultánea a la persona que está frente y al lugar donde se dirige la mirada de esa persona. De los 14 a los 18 meses se comprende que detrás de las acciones de los demás hay intenciones y que esas intenciones pueden ser distintas a las de uno mismo. A los 2 años se emplean gestos déricos como señalar, mostrar u ofrecer, que son importantes para la comprensión infantil y de la mente, ya que ayudan a la comunicación. A partir de los 3 años es capaz de interferir lo que la otra persona pretende hacer y se aprende de discernir entre las acciones intencionales y las no intencionales. A los 4 años se usan estrategias de disimulo al observar tareas diseñadas para evaluar la conciencia de otros, ya que desde aquí empezamos a experimentar distintas emociones y sensaciones como el engaño, el amor, etc. Por lo cual somos más inteligentes al momento de saber cómo la otra persona va a actuar o va a sentirse ante ciertas situaciones. Gracias a esta teoría se han hecho bastantes test para evaluar técnicamente lo que habla esta teoría. Uno de estos se llama The Fauxpas Test. Es un test diseñado para evaluar la teoría de la mente,
en niños mayores de 7 años y adultos. Consta de 10 historias de alta complejidad en la que se debe comprender la situación y poner en práctica la capacidad para ponerse en el lugar de los protagonistas de cada historia. Como tal, existen diferentes tests, pero este es uno que me llamó la atención, ya que pues al ser tantas situaciones, pues el niño debe poner en práctica todo lo que conoce. Y esto pues ayuda a diferentes diagnósticos, lo cual pues en trastornos o pues alguna patología médica. Y esto ha sido todo por este video. Esperemos que les haya gustado y que la información haya sido de suma importancia. Estas son las referencias consultadas. Hasta la próxima.